Capítulo 38. Valentina, la hija del procurador del rey Villefort, había muerto. Nadie podía imaginar que estaba bajo una especie de sueño cataléptico en el que la había sumido el conde de Montecristo. Madame de Villefort, su madrastra, había puesto un veneno en el vaso que estaba en la mesilla de noche de la muchacha. Montecristo había vaciado el vaso lo suficiente para que pareciese que Valentina había bebido. Noirtier había denunciado a la madrastra y Villefort había prometido vengarla en 3 días. Después, el procurador del rey se encerró a trabajar en la próxima causa de Benedetto. Necesitaba trabajar febrilmente para olvidar la espantosa tragedia de haber visto a su hija asesinada por su propia esposa. Todas las formalidades del entierro y el pésame las dejó el procurador en manos de su amigo el doctor Avrigny. Un abate italiano que vivía en las inmediaciones de la casa de Villefort se hizo el encontradizo con el doctor Avrigny cuando éste salía. El médico se dirigió a él sin dudarlo. Caballero, ¿estaría dispuesto a hacer un gran servicio a un padre que acaba de perder a su hija, el señor de Villefort, procurador del rey? Sì, lo so. La morte ha visitato questa casa. Iba a ofrecerme. Nuestra misión es ir al encuentro de nuestros deberes. He oído a los criados que huían de la casa que se trata de una joven que se llama Valentina. Ya he rogado a Dio per quella. Gracias, abate. Y puesto que habéis comenzado a ejercer vuestro santo ministerio, dignaos continuarlo. Venid a sentaros junto a la difunta y toda esa familia os estará agradecida. Voy con vos, caballero. Puedo atreverme a decir que nunca subieron al Eterno oraciones más fervientes por el descanso de esta joven. El médico llevó al abate, que obviamente no era otro que el mismo Montecristo, a presencia de la difunta. Allí estaba Noirtier, el abuelo de Valentina, que no había querido separarse ni un momento del cadáver de su nieta. Os encomiendo también a este anciano, abate. Está paralítico y mudo, pero su inteligencia sigue despierta. Si queréis comunicaros con él, os diré que podrá responderos sí o no. Para lo primero, cierra una vez los ojos. Si lo cierra varias veces, quiere decir que no. Estaré todo el giorno orando per la difunta. Si queréis, además, puedo mandar llamar a una persona de mi confianza, un hombre ya mayor, que amortajará con la mayor delicadeza el cadáver. Será un nuevo servicio por el que la familia os quedará verdaderamente agradecida. Efectivamente, esa misma tarde, los hombres trajeron un magnífico ataúd. Poco después llegó Bertuccio, el mayordomo del conde de Montecristo, con una pieza de batista. Villefort, advertido por el doctor Avrigny, le llevó hasta la habitación donde el abate continuaba rezando, acompañado de Noirtier, y se volvió a su despacho. Durante todo el día, Montecristo había explicado al anciano cómo su nieta estaba viva. En su presencia, Bertuccio abrió la puerta de la estantería que comunicaba la habitación de Valentina con la casa que había alquilado el abate Busoni. Y ante los asombrados ojos del anciano, Valentina fue rápidamente trasladada a aquella casa. En ella estaba el cadáver de otra mujer que el eficaz mayordomo había conseguido en un hospital al otro extremo de París. Minutos después, un sudario perfectamente cerrado y cosido cubría totalmente el falso cadáver de Valentina. A la mañana siguiente, antes de amanecer, el abate Busoni se retiró sin llamar a nadie. A las 8 volvió el doctor Avrigny y, acompañado de Villefort, se fue al cuarto de Noirtier para ver cómo había pasado la noche. Le encontraron en el gran sillón que le servía de cama, durmiendo con un sueño tranquilo y casi sonriendo. Mirad cómo la naturaleza sabe calmar los más terribles dolores. Nadie podrá decir que Monsieur Noirtier no amaba a su nieta, y sin embargo, ya veis cómo duerme. Sí, y es muy extraño porque la menor contrariedad le hace pasar en vela noches enteras. El mismo sufrimiento le ha rendido. Sin embargo, el dolor no me rinde a mí. Hace 2 noches que no me he acostado. No he dejado de escribir hasta terminar completamente la redacción del acta contra el asesino Benedetto. El trabajo. Eso es lo único que me hace sobrellevar todas las penas.
El conde de Montecristo había conducido las cosas de tal manera que cada uno de los hombres de los que quería vengarse había caído víctima de sus propios vicios y de sus propios errores. Danglars había sufrido en su prestigio y en su crédito, víctima de su ambición, al querer casar a su hija con el falso príncipe Cavalcanti. Pero no le importaba demasiado, porque aún quedaba dinero en su banco. Bien es verdad que lo que quedaba era tan poco, que para Montecristo iba a ser muy fácil hacerlo saltar. El conde sabía que los 5 millones que los hospicios habían entregado a Danglars como depósito en su banco iban a ser retirados esa mañana, la mañana del día en que se iba a enterrar a Valentina. Por eso el abate Busoni se había retirado tan temprano y había desaparecido. A las 9:30, el conde de Montecristo se presentaba en casa de Danglars, que le contó en pocas palabras que su hija se había marchado fuera de Francia con su profesora de canto. ¿Qué le vais a hacer, querido varón? Son disgustos de familia que serían fatales para cualquier otro que no tuviese más fortuna que su hija, pero perfectamente soportables para un millonario como vos. Sí, es cierto que si los millones consuelan, yo tengo que consolarme porque soy rico. Tan rico, mi querido varón, que vuestra fortuna es semejante a las pirámides. Nadie se atreve a derribarlas. Y si se atreviesen, no podrían. Pues fijaos, justamente cuando entrabais, estaba firmando unos bonos. Son 5. No me faltan de firmar más que 2. Terminad, varón, terminad. Bien, ya está. ¿Son bonos de España, de Nápoles? No. Son bonos al portador sobre el Banco de Francia. Señor conde, vos que sois el emperador del capital, mirad cómo yo soy el rey. ¿Habéis visto pedazos de papel firmados de este tamaño y que valga cada uno 1 millón? Montecristo puso en la palma de su mano los 5 papeles que tan orgullosamente le presentaba Danglars, como si quisiera pesarlos, y leyó. El señor regente de la Banca de Francia hará pagar a mi orden y contra los fondos por mí depositados la cantidad de 1 millón, valor en cuenta. Firmado, varón Danglars. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 millones. Ya veis cómo hago yo mis negocios. Parece increíble que simples pedazos de papel puedan valer tanto dinero. ¿No lo creéis? Sí. Hasta tal punto que me los voy a llevar. Sí, mi crédito en vuestra casa es de 6 millones. Hasta ahora he sacado 900.000 francos. Tomo vuestros 5 billetes, que admirablemente serán pagados solo con la vista de vuestra firma. Y aquí tenéis un recibo general de 6 millones que regulariza vuestra cuenta. La verdad, querido varón, es que hoy tengo una gran necesidad de dinero. Y alargó su recibo al conde, mientras con la otra mano guardaba en su bolsillo los billetes firmados por Danglars. Un rayo que hubiera caído a los pies del banquero no le hubiera aterrorizado tanto. ¿Qué? Pero, ¿es de verdad que tomáis ese dinero? ¿Tiene algún problema vuestro banco? No, es que es un dinero que debo a los hospicios y me había comprometido a pagárselo esta mañana. Ah, perdonad, había cogido esos billetes por la simple curiosidad. Pero me es lo mismo, pagadme ese dinero en efectivo o en oro, con tal de que sean 5 millones. Bueno, claro, sois vos el que me tiene que perdonar. Quedaos con esos billetes. Al fin y al cabo, vuestro recibo también va. No, tomad, no quiero causaros ningún trastorno. Solamente quería poder decir que en la casa Danglars de París había visto la maravilla de que sin aviso previo ninguno, ni pedirme 5 minutos de tiempo, me habían entregado 5 papelitos que sumaban 5 millones. Y así lo podréis decir, porque me vais a hacer el favor de quedaros con ellos. Era un escrúpulo de banquero antiguo. Había separado esos papeles para los hospicios y de repente me ha parecido que les robaba su dinero si no les daba precisamente esos papeles. Como si un franco no valiese lo mismo que otro, pero aún os queda un crédito por 100.000 francos. Ah, bueno, el porcentaje que os debo por vuestros servicios bancarios debe ser más o menos esa cantidad. ¿Habláis en serio? Jamás bromeo con los banqueros. Bien, me despido de vos, varón. Al salir, Montecristo saludó muy cortésmente a un caballero con una gran cartera que esperaba en la antesala de Danglars. Era Monsieur Dupré, recaudador general de los hospicios, que inmediatamente fue introducido en el despacho del banquero. Buenos días, mi querido acreedor. ¿Por qué supongo que es el acreedor el que se me presenta, no es así? Lo habéis adivinado, varón. Los hospicios se os presentan en mi persona. Las viudas y los huérfanos vienen a pediros una limosna de 5 millones. ¿Y dicen que los huérfanos son dignos de compasión? Pobrecitos.
¿Recibisteis mi carta de ayer? Sí, Pues aquí tenéis mi recibo. mi querido Vizpré, vuestras viudas y vuestros huérfanos van a tener la bondad de esperar 24 horas, porque Monsieur de Montecristo, al que habéis visto salir hace un momento, se lleva sus 5 millones. ¿Cómo? El conde tenía un crédito ilimitado en mi casa, avalado por Thomson y Frex, de Roma. Ha venido a pedirme 5 millones de un golpe, y le he dado un bono para cobrar en el Banco de Francia. Comprenderéis que si os doy otro a vos por otros 5 millones, al regente del banco va a parecerle muy extraño. 10 millones en un día. En 2, no digo que no. Vamos. 5 millones ese caballero que salió hace un momento y que me saludó sin conocerme. El conde de Montecristo conoce a todo el mundo. 5 millones. Tomad y leed su recibo. Recibidos del señor barón de Danglars 5.100.000 francos, de los cuales se reembolsará a su voluntad sobre la casa Thomson y Frex de Roma. Firmado conde de Montecristo. Y tenía nada menos que un crédito de 5 millones en vuestra casa. ¿Sabéis si es un rey el tal conde de Montecristo? No sé lo que es, pero tiene 3 créditos ilimitados. Uno sobre mí, otro sobre Roche y otro sobre Lafitte. Como veis, me ha dado la preferencia a mí y me ha dejado 100.000 francos de beneficio. Tendré que ir a visitarle y conseguir alguna piadosa fundación para nosotros. Contad con ello. Sus limosnas mensuales ascienden a más de 20.000 francos. Es magnífico. Además, le citaré el ejemplo de Madame de Morcerf y de su hijo. ¿Qué ejemplo? Han dado toda su fortuna a los hospicios. ¿Qué fortuna? La suya, la del difunto general Morcerf. Parece que no quieren bienes adquiridos miserablemente. Vaya, vaya. Eso sí que son escrúpulos. ¿Y de qué van a vivir? Parece que la madre se retira a una provincia y el hijo va a entrar en el servicio. Pero volvamos a nuestros millones. La distribución se hace mañana y... ¿Mañana? ¿Por qué no me lo habéis dicho antes? ¿A qué hora comenzaréis esa distribución? A las 2. Enviad a las 12. Dupré parecía no estar demasiado convencido. Daba vueltas a su cartera como si estuviese dudando. Haced otra cosa. El recibo de Monsieur de Montecristo es dinero contante. Tomadlo. Lo pasáis a Rothschild o a Lafitte y os lo aceptarán inmediatamente. Pero no es para cobrar en Roma. De eso ya se encargarán ellos. A vos solamente os costará un descuento de 5 o 6.000 francos. Por vida mía, prefiero esperar a mañana. Bien, enviad al mediodía y el banco estará avisado. Vendré yo mismo. Mejor aún, eso me proporcionará el placer de veros. En fin, hasta mañana. Adiós. Imbécil. Ven mañana a mediodía, que yo estaré bien lejos. Danglars cerró la puerta de su despacho, vació todos los cajones, reunió unos 150.000 francos en billetes de banco, quemó varios papeles, dejó otros a la vista y escribió una carta para su esposa. Cuando recibáis esta carta, ya no tendréis marido. Oh, no os alarméis. No tendréis marido, como no tenéis hija. Es decir, que estaré en uno de los 30 o 40 caminos que conducen a la frontera de Francia. Con esta carta, quiero dejaros en libertad para vivir con quien queráis y como queráis. Nuestro matrimonio terminó hace demasiado tiempo y sé que la noticia de mi marcha no os va a preocupar en absoluto. A pesar de todo, no quiero marcharme sin dejaros una palabra de explicación. Os elegí como esposa, no porque fuerais honrada, que no lo erais, sino porque teníais dinero. Perdonadme que os hable con franqueza. He aumentado mi fortuna, que durante 15 años ha ido creciendo siempre, hasta el momento en que catástrofes desconocidas e ininteligibles hasta para mí han venido a destrozarla sin culpa mía. Vos, señora,
Habéis trabajado para aumentar la vuestra con ese simpático Debray, y estoy moralmente seguro de que lo habéis conseguido. Os dejo, pues, como os tomé, rica, pero con poca honra. Me marcho. Desde hoy trabajaré por mi cuenta en donde nadie pueda encontrarme. Vuestro afectuosísimo marido, Barón Danglars. Bien, esta misma tarde la colocaré en su tocador. Cuando Montecristo abandonó la casa del banquero, subió en su carruaje que le dejó muy cerca del lugar donde habían alquilado un piso Mercedes y su hijo Albert. Frente al portal, desde un carruaje cerrado, vigilaba Bautista, el ayuda de cámara del conde. Ella ha sacado un billete de tercera para la diligencia de Marsella que sale justamente de aquella esquina. El joven estuvo ayer en la oficina de reclutamiento para el ejército de África. Me informé y me dijeron que tendría que incorporarse hoy por la tarde. Ahí está. Efectivamente, como si la providencia hubiese querido que Montecristo presenciara aquella separación, Mercedes salió a la calle seguida de su hijo. Iba vestida de forma muy sencilla, casi provincianamente pobre. Dio un abrazo a Alberto y subió a la diligencia ocultando sus lágrimas. Dios mío, ayúdame a devolver a esos inocentes la alegría que les he quitado. Vamos al cementerio del Padre Lases. Espero llegar a tiempo. Montecristo llegó al cementerio cuando ya el entierro de Valentina había concluido y los últimos asistentes se alejaban en sus carruajes. Pero el conde sabía dónde encontrar lo que buscaba. Maximiliano Morel, arrodillado con la frente pegada a la losa del mausoleo, lloraba en silencio. Montecristo le observó largo rato. Por fin se acercó y puso una mano sobre su hombro. Sabía que le iba a echar en cara el no haber cumplido la promesa que le hizo de que Valentina viviría, y esperaba la explosión nerviosa del joven. Os buscaba, mi querido amigo. Morel se volvió lentamente, con una extraña serenidad. Ya veis que estaba rezando. ¿Queréis que os lleve a París en mi coche? No, gracias. ¿Queréis alguna cosa? Dejadme rezar. El conde se alejó sin decir nada. Fue a apoyarse en un árbol desde donde veía el menor movimiento de Maximiliano. Al cabo de un rato, éste se levantó y tomó el camino de París sin volver la cabeza. Montecristo le siguió a cierta distancia. Cuando Morel entró en su casa, el conde esperó un momento y entró también. En el jardín fue recibido por Julia, la hermana de Maximiliano. Señor conde de Montecristo, qué alegría veros. Maximiliano acaba de entrar, ¿no? Sí, creo que le he visto pasar. Pero espera, voy a llamar a Manuel. Excusadme, señora, pero es necesario que suba al cuarto de Maximiliano inmediatamente. Tengo que decirle una cosa de la mayor urgencia, a solas. Está bien, venid. Y le acompañó hasta el pie de la escalera que conducía a las habitaciones. Es en el segundo piso. La primera puerta a la derecha. Muchas gracias. Montecristo subió rápidamente. Llegó al cuarto de Maximiliano, escuchó pero no se oía ningún ruido. Era una puerta de cristales que sin duda estaba cerrada. Al otro lado, unas cortinas, corridas sobre la puerta, impedían ver lo que sucedía en el interior. El conde sintió que sus nervios se ponían en tensión. ¿Qué hago? ¿Llamar? No, muchas veces el anuncio de una visita precipita las cosas. Ese muchacho está desesperado y al ruido de mi llamada puede responder con otro ruido. Si Maximiliano se suicidase, entonces Valentina moriría maldiciéndome, y con razón. ¿Qué hago? ¡Vamos! Lo decidió inmediatamente. Dio un golpe con el codo al cristal que saltó en pedazos. Luego pasó el brazo y abrió el pestillo. Después corrió la cortina y entró. Morel estaba sentado en el escritorio y se volvió con el rostro desencajado. No es nada, Maximiliano. Me he resbalado y he dado con el codo en la puerta y ya...
He abierto yo mismo para evitar que tuvieseis que venir hasta la puerta. Morel se levantó y fue al encuentro del conde. Evidentemente no quería saludarle, sino evitar que se acercase a la mesa donde estaba escribiendo. ¿Os habéis herido? No lo sé. ¿Pero qué hacíais? ¿Escribíais? ¿Yo? Ah, sí, es verdad. Sí. A pesar de que no soy más que un soldado, a veces también escribo. ¿No os parece bien? ¿Y siempre lo hacéis con vuestras pistolas al lado de la escribanía? Es que voy a salir de viaje. ¿Tampoco os parece bien? Un viaje demasiado largo. Querido Maximiliano, no toméis decisiones precipitadas, por favor. ¿Un viaje es una decisión precipitada? Estáis muy extraño hoy, conde. Maximiliano, vamos a dejar a un lado estas absurdas máscaras con las que estamos hablando. No nos engañemos. Para haber roto los cristales y haber violado vuestra intimidad, tengo un motivo tan grave como es el de evitar que os suicidéis. Bueno, está bien. Y si os digo que si no muero perderé la razón y me volveré loco, ¿vais vos a impedir que me mate? Sí, Morel, porque la vida es el más maravilloso de los bienes. A mí ya no me interesa. No os interesa ahora. Pero puede ser que dentro de algún tiempo estéis bendiciéndola y bendiciendo a aquel que impidió que os la quitarais. Nunca se sabe si nuestra vida va a cambiar mañana. Hay que creer y esperar. No sé de qué me estáis hablando. Si no ha muerto hasta este momento, Valentina vivirá, me dijisteis. Y no había muerto. Y yo podía haberla arrancado de aquella casa y tenerla ahora conmigo. Pero, imbécil de mí, preferí confiar en vuestras vanas promesas. Pues está bien, conde. Ya que no sois capaz de respetar mi dolor y me habéis seguido hasta aquí, vais a contemplar mi muerte. Y Morel se lanzó sobre las pistolas. Montecristo apenas tuvo tiempo de dar un salto y sujetar el brazo de Morel antes de que éste levantara el gatillo. Yo os digo que no os mataréis. Valentina vive. Ya sé que vive en el cielo. ¡Soltadme! Os digo que vive aquí como vos y como yo. Y que la veréis dentro de muy pocos días. ¿Qué locura es esta, conde de Montecristo? Ninguna locura. La Valentina que visteis muerta solo estaba dormida, drogada por mí. Y la que habéis enterrado hoy era el cadáver de una pobre mujer sin parientes que mi mayordomo consiguió en un hospital a cambio de un buen soborno. Valentina está reponiéndose lejos de aquí. Yo os la devolveré dentro de unos días, sana y salva. Os emplazo para el día 5 de octubre en la isla de Montecristo. Vuestro criado, el viejo marinero Penelón, sabe muy bien dónde está. Ha pasado muchas veces frente a ella con tu padre y... No. Si fuese una burla sería demasiado sangrienta y no puedo pensarlo en vos. Pero tampoco lo puedo creer. Os he dicho que debéis creer y esperar, como lo hizo vuestro padre. ¿Por qué habláis tanto de mi padre? ¿Por qué? Porque yo soy el que le salvó la vida un día en que quería matarse, como tú lo quieres hoy. Porque soy el hombre que envió la bolsa a tu hermana y el faraón al anciano Morel. Porque soy Edmondo Dante y has jugado sobre mis rodillas cuando eras niño. Morel dio un paso atrás, vacilante, sofocado, sin poder decir una palabra. Las fuerzas le faltaron y cayó a los pies de Montecristo abrazado a sus rodillas. El conde le obligó a levantarse. Vuestro padre fue el único amigo que me defendió. Por eso él, y ahora vosotros, seréis los primeros amigos, los hijos queridos del conde de Montecristo. ¡Julia! ¡Julia! ¡Manuel! ¡Venid pronto! ¡Subid! ¡El conde es el que salvó a nuestro padre! ¡Julia! ¡Manuel! ¡Nuestro padre tenía razón! ¡Era Edmundo Dante! Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.